Entonces, eh, hay empresas como, por ejemplo, Windows, que es una gran empresa que se encuentra dedicada, por ejemplo, actualmente a intervenir en servicios que van desde la educación utilizando los computadores y revitalización de las granjas familiares hasta el empleo de personas lisiadas y miembros de las minorías, ¿no? Entonces las inversiones de Windows van desde una finca por allá, no sé, en Hawái, hasta una pequeña fábrica en Silicon Valley, ¿bien? En la que trabajan personas minusválidas. Ese es solo un ejemplo de cómo las variables de carácter económico pueden afectar. Bien, también existen variables de índole social que implican comportamientos culturales, demográficos y geográficos. Bien, entonces desde esa perspectiva nosotros hacemos un reconocimiento de que esas variables de carácter culturales, con el objeto de mantener su crecimiento y rentabilidad, una organización debe identificar el impacto de esos cambios geográficos, demográficos, sociales. eh, y debe reconocer el impacto que puede tener sobre sus productos, sobre sus servicios, sobre el mercado y, bueno, y principalmente sobre sus clientes. Las organizaciones grandes o pequeñas, no importa su tamaño, con ánimo o sin ánimo de lucro, en todos los campos de la industria se ven la mayoría de veces tambaleando o amenazadas por las oportunidades o peligros que surgen de cambios en las variables sociales. ¿Sí? Eh, entonces recordemos ahora con ese tema de las migraciones forzadas, los desplazamientos, a qué se han visto abocadas las empresas en Colombia. ¿Sí? Entonces, digamos, las empresas que están ubicadas por allá en lugares alejados de Bogotá, en municipios pequeños, pues digamos allá no hay mucho florecimiento en las empresas. ¿Por qué? Porque la tendencia es a migrar hacia las ciudades. Y esa migración afecta el comportamiento de las empresas. Entonces, por eso la mayoría están centralizadas en las grandes urbes: Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Santa Marta. ¿Ok? Dado a esos cambios sociales y sobre todo a este tema de migraciones casi que forzadas. Entonces, estas variables sociales, culturales, demográficas y geográficas, repito, están formando el modo de producir, trabajar y consumir y vivir de los colombianos. Entonces, son indudablemente cambios recientes en la estructura de la familia también y en la forma de ser del pueblo colombiano que van cambiando y amoldando estas variables. Entonces, por ejemplo, la edad para casarse actualmente ya es mucho menor que hace unos 60 o 70 años. Bueno, y como consecuencia también de esos comportamientos, la tasa de divorcio ha aumentado considerablemente en Colombia. Creo que hay cifras hasta de un 70-60% de aumento en los divorcios en los últimos 15 a 20 años. Bueno, a lo que antiguamente era el jefe de hogar, que era el hombre, entonces ahora se le reconoce como una entrada política y económica. Y el trabajador y el consumidor colombianos se han vuelto mayores y mejor educados. Bueno, ¿por qué un poco esto de que estoy diciendo que más educados? Bueno, se han abierto más posibilidades de adquirir formación y competencias en el trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, hace unos 70, 50 años, bueno, hablemos más, 80, nuestra población en su mayoría es rural. Ahora la mayoría están concentradas en ciudades donde tienen acceso más fácilmente a la educación. Mm, entonces, otro aspecto en esto, en lo cultural, es que ven, por ejemplo, las minorías étnicas, sociales, tienen una mayor influencia en la política, los negocios y la vida comunitaria. Entonces, la gente prefiere soluciones locales en vez de internacionales o federales a sus problemas. Y pues hay una menor preocupación con respecto a la juventud. Entonces, todos estos cambios crean un tipo diferente de consumidor y una mayor necesidad de diferentes productos y servicios y estrategias empresariales. Bueno. También tenemos que existen comportamientos en la esfera de las variables políticas, ¿no? Entonces me refiero a fuerzas jurídicas, gubernamentales, como tal. Entonces, los gobiernos locales, municipales, departamentales y en general el pueblo nacional
son reguladores, subsidiarios, patrones y clientes importantes de las empresas colombianas. Debido a ello, los factores políticos, gubernamentales y jurídicos pueden representar oportunidades y por ende amenazas claves para organizar grandes y pequeñas empresas. Entonces, para las empresas colombianas que basan su negocio en contratos o subsidios gubernamentales, porque aún recuerden que somos un país que se mueve mucho fundamentándose en los subsidios, entonces las predicciones políticas pueden ser esenciales en una auditoría o un análisis de las variables externas. Entonces los cambios en las leyes sobre patentes, legislación antimonopolística, todo este tema que está dando, bueno, y que siempre ha sido histórico en Colombia, de la intriga política, pueden producir un impacto significativo sobre las compañías. Entonces, la interdependencia mundial entre las diferentes economías, los mercados, los gobiernos, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, influyen en el comportamiento y provienen de decisiones netamente políticas, gubernamentales. Entonces, esto hace que sea esencial que las empresas de todos los tamaños estudien el impacto posible de las variables políticas sobre la formulación y ejecución de estrategias competitivas. Entonces, existen en el mundo varias firmas conocidas que, por ejemplo, se dedican a predecir variables políticas y gubernamentales y jurídicas. Yo recuerdo una que existía, no sé si aún, yo creo que sí, la Frost y Sullivan, Prof International, Arthur Little, bien. Entonces, esas compañías hacen estudios sobre el comportamiento del político en nuestro país y en países extranjeros y que pueden afectar eh, las organizaciones. ¿Ve? He ahí en donde radica la importancia de hacer un análisis fundamental de las políticas como variables importantes dentro del contexto organizacional, en el contexto organizacional. También, también hablamos de esa fórmula PESTE, también tenemos las fuerzas tecnológicas, ¿no? Entonces, esas fuerzas tecnológicas, por ejemplo, hablamos mucho de la innovación, el mejoramiento, el cambio, la ingeniería, los computadores, la robótica, las actuales edificios inteligentes, las fábricas inteligentes donde cada vez tienen menos obreros y más robots, las drogas milagrosas, me refiero a las drogas que van encaminadas al mejoramiento de su salud, ¿no? Las comunicaciones espaciales, no sé, el rayo láser, el CD, el iPod, el iPhone, la red de satélite, las fibras ópticas, el internet. Entonces, en términos generales surgen nuevas tecnologías y equipos y procesos con base en, por ejemplo, en microprocesadores, la construcción de nuevos computadores. Todos los cambios tecnológicos pueden llevar a afectar los productos, los servicios, los mercados, los proveedores, los distribuidores, los competidores, los clientes, los procesos de producción, las prácticas de mercadeo y sobre todo la posición competitiva de una organización. Entonces los avances tecnológicos pueden crear nuevos mercados y por ende producir una mayor proliferación de nuevos productos mejorados. También pueden alterar las posiciones competitivas de costos de una empresa, ¿no? Su estructura de costos y volver obsoletos los productos y servicios existentes, ¿no? Entonces ustedes vemos como en los últimos 7 años o 8 han aparecido distintas tecnologías de televisión, ¿no? Ya el último, en alguna clase lo hablábamos, el televisor que responde a sus movimientos, a sus señales. Usted ya no utiliza control remoto, ¿sí? Usted lo cambia con una señal o con un sonido, ¿bien? Entonces de esa perspectiva las tecnologías van cambiando y eso inmediatamente va afectando el comportamiento de las personas y de las empresas. Entonces los cambios tecnológicos pueden hacer derrumbar o llevar a la fusión de empresas, ¿sí? Reduciendo o eliminando esas barreras de costos. Asimismo pueden producir cambios de valores y expectativas de los mismos empleados, inclusive de los gerentes, de los clientes. Entonces los avances tecnológicos también pueden crear nuevas ventajas competitivas más poderosas que las existentes. Entonces dentro de ese contexto nosotros tenemos que aprender a identificar esas variables. Entonces cuando se hablaba del diagnóstico estratégico decíamos hacer una matriz de perfil de perfil competitivo interno. Entonces esta matriz PCI, ¿para qué nos sirve? Entonces como lo vemos aquí en la imagen, entonces comenzamos a definir una serie de capacidades o de variables internas en la organización, esta matriz PCI.